Buenas tardes. Otra emisión más del programa Dos Saviolas. Bueno, hoy en un horario especial. Buenas tardes, Guido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, atrás de los controles hay varias personas hoy. Visitas de La Pampa. Bueno, está el Chochi también. Hoy va a haber una jornada especial en la radio, ¿no, Guido? Sí, va a haber trasnoche y vamos a tocar ahí un par de temas de Los Piojos para amenizar la espera. El Chopo ya está conectado en el chat de Twitch. Dice, buenas tardes, Saviolas. ¿Es Kraftwerk ese vinilo? Pregunta. ¿Qué tal, Chopo? ¿Cómo te va? Sí, Kraftwerk. Computer World, del año 1980. Quizás el último clásico de esta banda, ¿no? Casi todo desarrollado a fines de los 60 y toda la década del 70. Sí, Kraftwerk, completos pioneros de la música techno, de la música techno, de la música industrial, bueno, todo los estilos que tengan que ver con lo digital, ellos fueron pioneros, porque incluso grababan en analógico, no había digitalización en esa época. Y bueno, industrial más que nada porque utilizaban elementos de la industria para hacer sonido, qué sé yo, ruido de locomotoras, pegándole a caños, haciendo percusión con tachos, caños. Bueno, son completamente pioneros de la música techno. Grande, Chopo, lo reconociste al toque. Pero bueno, hoy sí, hoy hay una jornada especial. Por ahí el disco no tiene nada que ver, pero bueno, por lo menos para amenizar la jornada que va a ser hoy. Cualquier cosa, si quieren enviar un mensaje al 15 51 33 31 40. Repito, 1551 33 31 40. Y bueno, Kraftwerk, banda pionera del techno y de todo lo que vino después, del house, del drum and bass. Yo me acuerdo, era chico y en los años 70 el que por ahí no escuchaba rock escuchaba Kraftwerk, mucho Vangelis, Alan Parsons Project, todo eso que era sonido de sintetizadores. Pero estos alemanes, o sea, Kraftwerk es una banda alemana, son los más conocidos de un estilo que los críticos ingleses quizás despectivamente llamaban krautrock. A toda la movida alemana, techno, pero no tampoco 100% techno, sino lo que era también la psicodelia alemana, le llamaban krautrock, porque kraut significa repollo, y los soldados aliados en la Segunda Guerra Mundial, despectivamente a los soldados alemanes, le llamaban Kraut, porque comían repollo, le decían Kraut. Y bueno, los críticos ingleses despectivamente lo llamaban Krautrock. Y quedó. Todos los grupos alemanes de fines de los 60 y bueno, en los 70 tuvieron mucho que ver, ¿no? Abarcaron varios estilos, todas las bandas, pero estos fueron los más populares. Kraftwerk fue la banda más popular de esa movida alemana. Chopo, vos tiene mucho que ver, vos sos fanático de Bowie. Bueno, Bowie era muy adorador de Kraftwerk. Incluso a mediados de los 70 él quiso colaborar, que Kraftwerk colabore con él. Pero Kraftwerk no colaboró. En esa época era un grupo muy cerrado este grupo alemán. Pero Bowie, atento a todo lo que sea vanguardia, bueno, los tenía, siempre tuvo punto de contacto. Tal es así que a mediados de los 70
David Bowie fue a grabar, hizo una trilogía maestra en Berlín, ¿no? Hizo una trilogía maestra. Y bueno, fue a grabar a Berlín, a Alemania. Así que este es un grupo de Alemania, Alemania Occidental. Y bueno, los orígenes del krautrock. Ahora vamos a decir los integrantes. Los integrantes de Kraftwerk son Wolfgang Flür, Karl Barton, Florian Schneider y Ralph Hunter. Esos son los integrantes de Kraftwerk. Y bueno, ellos, al ser de Alemania, el krautrock es una especie de rebeldía a todo lo que venía de la música de los aliados. Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, al perder la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó devastada, completamente devastada. Calculo cómo va a quedar devastada Ucrania actualmente. Y bueno, los aliados, que eran principalmente Rusia y Estados Unidos, Alemania la dividieron. O sea, Alemania Oriental se la quedaron los rusos. Y Alemania Occidental se la quedaron los yanquis. Bueno, toda la movida krautrock es de Alemania Occidental. Son occidentales. Vendría a ser la parte capitalista de Alemania. La parte que en teoría era libre, ¿no? Como decían los norteamericanos. Y bueno, ellos, los alemanes, al perder la guerra, tenía que reconstruir el país. Porque los que quedaron vivos, bueno, tenían que reconstruir, tanto Alemania Oriental como Alemania Occidental, tenían que reconstruir sobre las ruinas. Y los norteamericanos inventaron el famoso Plan Marshall. Que el Plan Marshall es la reconstrucción de Alemania Occidental, ideada por Estados Unidos, y dándole las concesiones, por supuesto, a empresas norteamericanas. Los que se encargaron de la reconstrucción del país fueron empresas norteamericanas. Al ser un país capitalista, no lo hizo el gobierno, tampoco le dio subvenciones al gobierno alemán ni nada por el estilo. Le dieron la concesión a empresas norteamericanas que fueron los encargados de hacer la reconstrucción de Alemania. O sea que los alemanes vieron como los norteamericanos vencedores reconstruían su país. Por supuesto que a un costo, ¿no? El costo lo tienen que pagar los propios alemanes con su trabajo y con la fuerza de trabajo. Y bueno, muchos trabajando para las multinacionales norteamericanas. Es algo parecido a lo que va a pasar en Ucrania, ¿no? Que se dice que BlackRock va a ser la encargada de la reconstrucción. BlackRock y varias empresas ligadas, en este caso al ganador, que es Donald Trump, van a ser los encargados de la reconstrucción de Ucrania. Y bueno, la guerra es como que ya está establecido que se va a cortar, ¿no? Trump no le va a dar armas al ejército ucraniano. Zelensky ya hizo lo que tenía que hacer, destruir su país, matar un montón de población, un montón de ucranianos. Y bueno, ahora va a venir la reconstrucción. El negocio, en este caso de los yanquis, es la reconstrucción, ¿no? El negocio de BlackRock
en la reconstrucción. BlackRock está invirtiendo en empresas que van a hacer la reconstrucción de Ucrania. Y a su vez, Ucrania está siendo destruida tanto por Rusia como, bueno, tratando de defender Zelensky con armas norteamericanas, que en algún momento se lo van a cobrar eso. Eso no va a ser gratis. En este caso, los que ponen, o sea, Ucrania va a ser la que va a ser reconstruida, va a ser como fue con Alemania. Se van a dividir, una parte va a ser de los rusos y otra parte de Estados Unidos. Bueno, en este caso Ucrania va a pasar lo mismo. Después de una guerra, vos tenés que reconstruir tu país. Encima un país que tiene muchos recursos naturales, Ucrania, ¿no? Alemania también. Alemania principalmente también tenía la fuerza de trabajo alemana, ¿no? Era una industria muy pujante antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial al quedar destruida, pero la fuerza de trabajo, los alemanes que quedaron vivos, eran muchos científicos, mano de obra calificada. Bueno, era un país que, por lo menos occidental, enseguida salió adelante. Alemania Oriental fue diferente. Alemania Oriental fue subvencionado por Stalin, por Unión Soviética. O sea, la reconstrucción la hizo la Unión Soviética. No hay empresas, era un gobierno comunista. Y bueno, eso de que haya empresas multinacionales trae aparejado también que toda la cultura en Alemania era de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, los aliados, la parte occidental. Ellos eran los encargados de la cultura. O sea, el cine era norteamericano, la música era norteamericana, principalmente no tanto el rock and roll, sino la música pop norteamericana, ¿no? Porque una forma de lavar el cerebro a un país vencido también es con la cultura y la música, pero que no sea contestataria, sea una música, digamos, careta, y bueno, eso era lo que le ofrecía culturalmente Occidente, el capitalismo, a Alemania. Venía todo de Estados Unidos, las empresas eran multinacionales de Estados Unidos. Bueno, así se fue armando, reconstruyendo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Vos cuando vivís en un país, y principalmente si sos joven, vos te vas a rebelar, porque en cierta manera era que ellos te estaban colonizando. Norteamérica estaba colonizando al pueblo alemán. Y el pueblo alemán, más allá de que perdió la guerra, de que existió el nazismo, que era un gobierno asesino, totalitario, pero el pueblo alemán también tenía sus tradiciones. O sea, no podés pisotear así nomás a un país. Es parecido, no sé, como pasó en la Guerra de las Malvinas. Argentina, los argentinos del pueblo siempre le va a tener recelo, más allá que perdió con los ingleses. Estados Unidos le ayudó también a Inglaterra, o sea, le ayudó logísticamente y con los satélites y todo. Entonces quedó como un recelo del pueblo, del que siente que se perdió una guerra, pero bueno, tampoco vas a perder tus ideales. Entonces siempre hay un recelo con los norteamericanos acá en el país. Principalmente porque Estados Unidos apoyaba al gobierno militar, a la dictadura, ¿no? Que nos llevó a esa guerra. Le dieron manija, le daban manija, pero también
del lado a los ingleses lo estaban ayudando con información. Ellos sabían dónde tenían que tirar los confites. Y bueno, ahí quedó un recelo del pueblo argentino hacia los yanquis. Y bueno, Alemania lo mismo. Alemania, está bien, vienen a reconstruir tu país, qué sé yo, pero vos estás poniendo la fuerza de trabajo, tus industrias. Y bueno, me imagino lo que habrá sido, ¿no? La ocupación esa, por más que digan que el capitalismo democrático es libre, bla, 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 bla. No es gratis eso. Y bueno, la juventud en la década del 60, así como pasó en varios lugares del mundo, se rebeló, ¿no? Se rebeló y bueno, protestaban pacíficamente, así como fue la Revolución de Mayo del 68. En Alemania también hubo como protestas estudiantiles, protestas de trabajadores, en contra de la ocupación que tenían ellos de Norteamérica. Y bueno, eso generó un caldo de cultivo en varias ciudades alemanas que estaban en contra de esa ocupación, por más que sea pacífica. Era una ocupación que había que pagarla y bueno, te imponían la cultura norteamericana te la imponían. Como pasa ahora en el resto del mundo, te imponen la cultura norteamericana, el cine, la música, los medios de comunicación. Entonces, los alemanes por ahí son más ilustrados, más no de Latinoamérica. Entonces, se rebelaron ante eso pacíficamente, ¿no? No se podían rebelar por las armas, pues ya habían perdido como se dice, como en la guerra. Tuvieron la guerra, perdieron como locos. Y bueno, ahí los jóvenes los alemanes de la década del 60 culturalmente hicieron una especie de revolución cultural, una revolución cultural. Incluía el cine, las letras y en este caso la música. Y la música, la música en el resto del mundo lo llamaron Krautrock, despectivamente, ya se sabe, todo lo que sea alemán despectivo. Y ellos en Occidente hay un dominio del bajo, la guitarra y la batería, principalmente de la guitarra. Por más que el grupo más famoso del mundo haya hecho sus primeros conciertos, o donde tuvo más popularidad, donde tuvo más éxito, fue en Hamburgo, ¿no? En Alemania, justamente. Los Beatles tuvieron primero éxito en Alemania que quizás en su propio país. Después recién conquistaron el resto del mundo cuando fueron a Estados Unidos, ¿no? Pero fue eso, musicalmente fue como una especie de revolución. Pero al tener Leo Fender, que inventó la guitarra eléctrica, los alemanes no la querían usar, no querían usar tanto la guitarra, el bajo, la batería, por eso utilizaban lo que eran los sintetizadores, percusión con elementos industriales, para llevarle la contra culturalmente al capitalismo, que ellos veían que estaban asfixiados por el capitalismo en esa época. Por más que ahí Rusia estaba en el lado oriental, digamos. Los orientales por ahí la tenían peor, por algo después cayó el muro de Berlín. Pero Alemania occidental también se rebelaron al dominio norteamericano. Y bueno, culturalmente, fue cultural, la movida fue cultural. Después también fue industrial, ¿no? Después las empresas alemanas después fueron pujantes también. Pero principalmente fue cultural, a mediados de los 60. Y bueno, el Krautrock, el principal grupo es Kraftwerk. Por eso ellos no utilizaban nada. Por ahí utilizaban alguna guitarra acústica, eso, pero
no utilizaban nada que sea guitarra eléctrica, bajo, batería común, todo batería electrónica, secuenciadores, órganos, todo música industrial, todo música que no tenga nada que ver con Fender, Marshall, Gibson, o sea, para ellos no tenían acceso a eso, pero ellos tomaron otros elementos. Bueno, escuchamos un poco más, Guido. A ver, poné y ahora después Para seguimos que hablando. hay mensajes. Bueno. El Chopos dice, a Bowie no se le dice que no, jejeje, no sabía. No, sí. Por eso Bowie después fue a grabar a Berlín. La trilogía berlinesa de Bowie, bueno, son todas obras maestras. Creo que son Héroes, Station to Station y Fame, creo. Low. Esa es la trilogía berlinesa. Y también grabó Iggy Pop, Lou Reed también grabaron. Bueno, Lou Reed hizo un disco que se llamó Berlín. Y después, más adelante, se va a ver, ellos también tuvieron influencia en el punk, justamente. Johnny Rotten era fanático, por ahí no de Kraftwerk, pero de Can, de Faust, de otras bandas alemanas. Tomó mucho, porque era revolucionario en contra de Estados Unidos, o en contra del sistema capitalista. Entonces, por eso, principalmente, ideológicamente, también influenciaron al punk estos tipos. O sea, ideológico, por más que todo máquina, todo, nada que ver, pero ideológicamente influenciaron la movida del punk. O sea, fue importante también esa rebelión que hubo alemana. Pero bueno, seguimos escuchando un poquito más, Guido. Pará que hay otro mensaje. Sí, el ¿cómo mismo no? Chopos dice, el curro del plan Marshall. Ellos lo rompen, te arreglan y te cobran, vivillos. Y sí, va a pasar eso. Ahora va a pasar eso. En Ucrania va a pasar eso. Ya está. Ya dice que va a ser BlackRock el encargado. Y bueno, así estamos. Bueno, ahí seguimos. Entonces, ahí escuchamos la cara, la cara de Computer World. Y bueno, vamos a los orígenes del krautrock. Los orígenes hay que remontarse a un músico clásico de Alemania, en la década del 50, Stockhausen. Stockhausen, él en sus composiciones ya metía sintetizadores, metía percusiones industriales, ya era todo un innovador en la música clásica. Stockhausen en la década del 50 ya utilizaba todos elementos de sintetizadores, teclados, todo eso, máquinas de ritmo, en la década del 50. Y bueno, los jóvenes de mediados de los 60, principios de los 70, lo tomaron como un ídolo a Stockhausen, justamente un músico clásico alemán, pero que era muy innovador. Y en realidad esos fueron los orígenes del krautrock. Y también, para no levantar tanto la perdiz, los otros grupos, que también fueron junto con Kraftwerk, eran más de la parte del campo de Alemania. Ciudades como Colonia, alejados de las grandes urbes. Y se recluían, tenían un paralelismo con el hipismo, digamos. Se recluían en granjas y bueno, ahí desarrollaban su música. Principalmente Can, por ejemplo. También otros innovadores totales. Esos ya también eran más rockeros también, pero innovadores en la psicodelia. También las drogas que utilizaban eran las mismas que el LSD, por ejemplo. Importado de Holanda, al igual que utilizaban en Londres y en Estados Unidos.
al venir el LSD, los tipos están en comunidades así, tipo hippie, bueno, creaban su música en ámbitos campestres, digamos, en ámbitos lejanos a las ciudades, muy cerrados, haciendo sus propias grabaciones, y bueno, pero todos buenos músicos con buena educación, bueno, hacían la música. Y este grupo era de Düsseldorf, como el primo de Pasarela, un primo que vive en Düsseldorf. Bueno, estos eran de Düsseldorf y eran por ahí de la parte más industrial. Ellos eran más citadinos, más de la ciudad, Entonces, por eso también tienen mucha conexión, por más que son muy humanos, tienen mucha conexión con la parte de las fábricas, de las máquinas, de los robots, de la automatización. Y bueno, ellos eran más de ciudad, más sintético el sonido. Por ahí no utilizaban tanto la psicodelia. Y bueno, todo sintetizadores, lo que sería ahora todo lo digital. Y bueno, ellos lo utilizaban, y el primer disco de ellos es Autobahn, o sea, autopista. Todo tiene que ver con el hombre y todo lo que lo rodea, digamos, de tecnología. Y después, más adelante, en este caso 1980, Computer World, la computadora. La relación del hombre con la computadora. Ellos decían que la parte, digamos, esa de las computadoras, la parte industrial, la robótica, iba a acompañar al ser humano a través de los años. Como que la computadora iba a ser algo esencial, o sea, una herramienta natural para el ser humano que la iba a tener que utilizar. Recordemos que en esa época la mayoría de las computadoras se utilizaban en los trabajos, en las oficinas gubernamentales, no era tanto. Bueno, ahora vamos a leer un poco. Pero bueno, en este caso, este disco está dedicado a la relación del hombre con la computadora. Como por ahí el disco anterior, Man Machine, es una obra maestra también de Kraftwerk, está dedicado al hombre con su herramienta de trabajo. Ellos siempre se dijeron que eran unos obreros de la música. Ellos se definían como obreros de la música, como que eran como unos obreros, no como unos ejecutantes que tenían que tener fama, que tenían que tener. Puse también por ahí que no se juntaron con Bowie para grabar, pero como que no eran estrellas. Ellos eran obreros de la música, que utilizaban justamente tecnología que utilizaban los obreros reales para las fábricas y todo eso. Y bueno, establecían un futuro, ¿no? Un futuro distópico, futuro que nosotros íbamos a estar. Para ellos era que nosotros íbamos, la máquina iba a ser una ayuda del hombre. Actualmente por ahí con la inteligencia artificial, bueno, acá tenemos un programa, ¿no?, dedicado a eso en Moshi Radio. Como que la inteligencia artificial va a reemplazar a lo que es el hombre. Y ahora, actualmente lo mismo. Qué sé yo, las redes, el smartphone, todo eso es como que están manejando la vida de la gente. No es que nosotros manejamos la tecnología. Es como que la tecnología nos está empezando a manejar a nosotros. Esto era el año 80, ¿no? Era que el hombre iba a tener que utilizar esas herramientas para su avance. Así que ese era lo que
los postulados de Kraftwerk, ¿no? Hay otro disco también, Radioactividad se llama. Radioactividad. O sea, tiene mucho que ver con la tecnología, el avance, todo. Científico y bueno, industrial. Y bueno, acá este Computer World, bueno, viene con un librito, una revista, digamos. Y Diego Mancusi hizo una reseña del disco. Se llama Computer World, la música de mañana. Y habla un poco, acá dice, desde 1927, cada diciembre, la revista Time elige a la persona del año. Es un homenaje al hombre o la mujer más relevante de los meses que pasaron. Este año eligieron a Trump. Bueno, y los merecedores de la distinción van desde Ronald Reagan hasta Greta Thunberg, desde Barack Obama hasta Elon Musk, y desde Mahatma Gandhi hasta el Papa Francisco. Aún con sus gigantescas diferencias, todos estos nombres tienen un rasgo común: su humanidad. Bueno, en el caso de Trump está por verse. Pero no todos los elegidos comparten esta cualidad. En 1982, por ejemplo, la persona del año de la revista Time fue la computadora, en el 82, el disco del 80 este. El motivo de la elección no fue su creación. Existían computadoras analógicas desde el siglo XIX. Y ya en 1936, Alan Turing inauguraba la era de la computación digital en su paper On Computable Numbers. La razón real por lo que la revista Time eligió en 1982 a la computadora como persona del año fue su democratización. Fue aquel el momento en el que, al menos en el mercado anglosajón, la computadora dejó de ser un armatoste que se usaba en edificios gubernamentales y laboratorios para entrar a nuestras casas. Atari, Commodore, IBM, Apple y otras marcas entendieron a principios de los 80 que el siguiente paso en la evolución digital era aportar al trabajo cotidiano y la diversión casera con máquinas chicas y fáciles de usar. Así las cosas, en el 82, el mundo descubrió a la computadora como aliado. No parece casual que un año antes Kraftwerk, la banda que siempre se adelantó a todo, lanzara un disco llamado Computer World. Ya por su título puede verse que el octavo álbum del proyecto electrónico alemán era una ventana al futuro, un presagio de este planeta ultraconectado que habitamos desde hace tiempo. Pero además de adelantar una forma de vida, también adelantó y fomentó una manera de hacer música, una que adopta esa democratización del uso de la computación de la que hablábamos, el do yourself, hágalo usted mismo. Bueno, del punk aplicado al mundo sintetizado. En este caso el punk, porque todo es posterior, influenció a Kraftwerk. La canción más emblemática de Computer World es Pocket Calculator, que dice: soy el operador con mi calculadora de bolsillo, sumo y resto, y controlo y compongo. Tocando una tecla especial, toco una pequeña melodía. Algo que después pasó en muchos grupos, principalmente el techno, el house, drum and bass. Y bueno, actualmente es todo digital, así que estos se adelantaron a todo. Así como la computadora había pasado de ser un armatoste de 1 tonelada a un gabinete y un monitor que entraba en el escritorio de las personas de a pie, Kraftwerk decía que los músicos ya ni siquiera necesitaban costosos instrumentos o estudios inalcanzables. Podían hacer canciones
con pequeños aparatos digitales al alcance de todos. Y no faltaron artistas para recoger el guante. Gary Newman, Human League, OMD, Depeche Mode, Daniel Melero en la Argentina y tantos otros asimilaron esta idea que transmitía el grupo Teuton y la pusieron en práctica, dando así inicio a la era del tecnopop. Bueno, ellos grababan en su propio estudio llamado Kling Klang, un estudio que a la larga se fue haciendo digital, ¿no? Y es bueno, actualmente la mayoría de los estudios es raro encontrar, que yo, Abbey Road todavía sigue utilizando la parte, varios estudios avanzados, Panda también acá en Argentina, pero la mayoría ahora son todos digitales. Así que bueno, este es dentro de todo también es un álbum, quizás Man Machine está es más clásico. Man Machine es esta tapa roja, con las camisas rojas en fila, la más reconocida, ¿no? Man Machine, un discazo. Pero bueno, este también, por lo que estamos viendo, se anticipó mucho a todo. Por más que haya venido después del punk, por más que ya habían pasado mucha agua bajo el puente, pero bueno, Kraftwerk tuvo mucho que ver, todo lo que sea tecno tuvo mucho que ver. Y bueno, escuchamos un poquito más, Guido, escuchamos un poquito más del disco, del lado 2. Bueno, este último tema quizás remita a esas rapes que se establecieron después del año 2000, la música trance, unos adelantados a todo, Kraftwerk, principalmente en todo lo que es digital. Bueno, acá seguimos viendo, a ver, para contextualizar el disco este que estamos escuchando. Computer World representó el fin de la era clásica de Kraftwerk, pioneros en la popularización de la música electrónica desde que Ralf Hüttler y Florian Schneider cranearon el proyecto en Düsseldorf en 1969. Es el cierre de una seguidilla fundamental, ya no para la electrónica, sino para la música popular del siglo XX. En la década en la que el rock valvular, con tracción a sangre y centrado en la guitarra, se dispersó por los 4 puntos cardinales. La banda alemana eligió el camino diametralmente opuesto. En Autobahn, 1974, primer disco, Radioactivity, 1975, Trans-Europe Express, 1977, y The Man Machine, 1978, para lograr 4 obras maestras que representan, junto a Computer World, el núcleo duro de su obra. Sí, tal es así que cuando vinieron acá a presentar, siempre vinieron a presentar estos discos de la década del 70. Así que totalmente actuales. En simultáneo, con su reputación como músicos, Hüttler y Schneider, y también Karl Bartos y Wolfgang Flür, que para 1981 ya estaban oficializados como miembros del grupo y acreditados como percusionistas electrónicos, fueron construyéndose una imagen de, vale el juego de palabras con su propio título, hombres máquina, distantes, fríos y excéntricos. Daban escasísimas entrevistas, usaban maniquíes para las sesiones de fotos de prensa y no permitían visitas en su estudio privado Kling Klang. Hasta ese momento ni siquiera se sabía dónde quedaba exactamente tal estudio. Las anécdotas sobre las extrañas conductas de los integrantes del grupo se acumulaban. Johnny Marr, guitarrista de los Smith, contó alguna vez que si alguien quería contactarlos para alguna colaboración,
tenía que llamarlos al estudio. Pero el teléfono no sonaba, porque no querían ningún tipo de contaminación sonora mientras hacían música. La llamada tenía que ser a un horario específico en la que Hooter levantaría el tubo aunque no sonara la campanilla. Un poquito loco estaba. Otro episodio similar, con otra estrella de rock pop, en 2007, Chris Martin, de Coldplay, le contó a la revista Q que cuando le pidió a la banda su autorización para usar la melodía de Computer Love en el tema Talk de su disco XY de 2005, mandó una carta a través de sus abogados y obtuvo como respuesta un papel con la palabra sí, manuscrita y nada más. Kraftwerk nunca fue una banda masiva. The Man Machine, obra maestra, no pasó del puesto 130 en el Billboard 200 de Estados Unidos y vendió alrededor de 100.000 copias en Gran Bretaña. Sin embargo, a fines de los 70 y principios de los 80, empezaron a ser reconocidos como músicos de músicos. Su éxito no se representaba en millones de discos, sino en la descomunal influencia para distintas escenas. Además de sus discípulos en el techno-pop, también fueron importantes en el florecer del hip-hop. Por ejemplo, hip-hop, todos músicos negros, ¿no? Estamos hablando. Por ejemplo, el pionero, Afrika Bambaataa, sampleó la melodía del tema Trans Europa Express y el patrón rítmico de Numbers, de Computer World, ese que dice 1, 2, 3, 4 en castellano, para su canción Planet Rock. El aplauso que desde sus inicios le llegaba del nicho del avant-garde, ahora empezaba a plasmarse en el mainstream, no directamente a través de su música, sino la de los artistas que habían crecido admirándolos. Otro dato a tener en cuenta para entender Computer World es que aun cuando su especialidad fuese la música robótica, Hooter y Snyder nunca perdían la humanidad. Héroes de la música como Karl-Heinz Stockhausen eran sus maestros directos, pero también citaban entre sus influencias a los Beach Boys, la niña del tema Autobahn que dice Fahren, Fahren, Fahren auf der Autobahn. Manejamos por la autopista. Remitía al fan, fan, fan de los hermanos Wilson. El fan de James Brown también los inspiraba en lo musical y conceptualmente le debía mucho a la escuela de Bauhaus y su visión conjunta del arte y la funcionalidad cotidiana. Este corazón que late debajo de la cáscara gélida es clave para entender canciones como Computer Love, por ejemplo, que aprovecha al máximo el recurso de la melodía, tiene la emoción como etos principal y termina sonando, según la definición de un crítico de la época, blues interpretado por robots. Primero, experimentadores vanguardistas, después, neoformuladores electrónicos de la propuesta del crowd rock y finalmente, a partir de mediados de los 70, instigadores de lo que llamaron robot pop. Muy, muy lejos de ser casual, el robot rock que hizo Daft Punk muchos años después. Kraftwerk llegaba a su primera década de existencia en su punto de reconocimiento más alto. Todo lo que habían sembrado empezaba a florecer y el mundo maquinal que se imaginaban en sus obras ya era una realidad con una calculadora de bolsillo, una metáfora de los sintetizadores accesibles. Un grupo podía lograr que su público bailara, se enojara o se enamorara. El desafío era ver cómo seguir después de disparar un movimiento y el camino elegido fue nada más y nada menos que predecir lo que sería cotidianidad de la especie humana durante los siguientes 40 años. Y bueno, seguimos escuchando un poco más, Guido. Creo que queda un tema, ¿no? Bueno, ahí terminamos de escuchar Computer World de Kraftwerk, innovadores, adelantados a todo, de Alemania.
Bueno, para cerrar, digamos que, bueno, el disco anterior, después de las presentaciones de Man Machine, el hombre máquina, el grupo se recluyó otra vez en Kling Klang, el estudio de ellos, a trabajar en su sucesor en el más absoluto de los hermetismos. Así pasaron los siguientes 2 años, hasta que el 10 de mayo de 1981 el mundo se encontró con Computer World. El concepto de avisorar la dependencia del hombre de la computadora no fue, como todo lo que se adelantó en el tiempo, percibido en su momento como algo concreto, sino más bien como una fábula de ciencia ficción distópica, quizás alineada con lo que proponían películas de la época, como Blade Runner, 1982, obra maestra total de Ridley Scott. Si pueden ver Blade Runner, bueno, hay toda una serie de películas, pero la 1, Blade Runner, tremenda. Harrison Ford, impresionante. Menos todavía se entendió que la celebración de la llegada de la tecnología a nuestras vidas también escondía una advertencia. Adoptar lo digital como centro de la existencia podía implicar, y podemos decir que así fue con el diario del lunes, la resignación de ciertas libertades en pos de un control social en sintonía con el 1984 de George Orwell. Y para profundizar todavía más la declaración de principios y la intención filosófica, la producción del disco fue completamente analógica. Acá no hubo nada digital, todo fue analógico, sin la intervención de ningún implemento informático. Bueno, también habla de las portadas de Kraftwerk, y bueno, de todo. Bueno, un poquito más. Cuando salió Computer World, tuvo un desempeño comercial elogiable para un disco que no precisamente estaba pensado para el gran público. 60.000 copias vendidas en Gran Bretaña, número 15 en el ranking de álbumes de ese país, y una escalada a la posición 72 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Sin embargo, como decíamos previamente, no es el volumen de ventas el parámetro para juzgar el éxito de Kraftwerk. Así como se decía de la Velvet Underground, que poca gente iba a sus conciertos, pero cada uno de los presentes formaban una banda de rock, los discos del grupo alemán no se concibieron para encabezar charts, sino para reflexionar sobre la música, el futuro y el futuro de la música. Así que, bueno, esto fue la presentación de Computer World. Bueno, ahí siguiendo la continuidad del programa, pasamos a otro legendario, pero en este caso un programa legendario, un disc-jockey legendario de la BBC de Londres, nada más y nada menos que John Peel. John Peel era un programador de la BBC de Londres que tenía un programa, y bueno, ahí todos los grupos que estaban apareciendo hacían su set, aproximadamente de 20 minutos, media hora, reconocida mundialmente como la John Peel Sessions. La John Peel Session en la BBC 1 de Londres, un programa, bueno, principalmente de la década del 80. Todo lo que se quiera saber de la década del 80 que pasaba en Inglaterra, Estados Unidos también, ¿no? Porque iban de visita, pero también de la década del 70 también. Pero principalmente yo creo que las John Peel Sessions de las bandas post-punk son tremendas. Tremendas las bandas John Peel Sessions. Hay de Joy Division, de The Cure,
de Siouxsie and the Banshees, de The Damned. En este caso estamos escuchando casi los finales, la movida shoegaze. Él le daba mucha importancia a esa movida. A principios de los 90, el shoegaze le daba mucha importancia. En este caso la banda Curve es la banda de Tony Halliday, una modelito que cantaba. Pero bueno, con guitarras distorsionadas, por supuesto, con el movimiento shoegaze. Bueno, el shoegaze, hay Slowdive, My Bloody Valentine, Cure, Ride, hasta más para adelante Oasis, John Peel de Oasis. Pero las que son emblemáticas son las de los años 80. Todo el post-punk. Peel, Bauhaus, Sister of Mercy. O sea, todo lo que sea, todas las bandas que estaban saliendo en Inglaterra, bueno, iban a tocar The Fall, New Order, The Smiths, iban a tocar al programa de John Peel. Es algo parecido, después pasó, pero tocaban un par de temas. Joel Holland, que era ya con cámaras, en la época del video. Bueno, hay muchas presentaciones también terribles, ¿no? Por supuesto también de estos grupos, algunos grupos que nombramos, The Cure, David Bowie, Echo and the Bunnymen, un montón de bandas, Killing Joke. Bueno, todas las bandas de Inglaterra de la década del 80 tuvieron su Peel Session, la de The Damned, terrible, la de Peel. Bueno, hay un montón. Si vos querés escuchar, qué sé yo, Cocteau Twins, no sé, Jesus and Mary Chain, un montón de bandas. Y en vivo, por supuesto, y bueno, haciendo su set. Y bueno, terrible. El programa de John Peel, estamos hablando de la BBC, toda la tecnología. Bueno, habrán visto lo de Joel Holland también, lo de Radiohead, me acuerdo, qué sé yo, impresionante. Pero bueno, eso ya más de la década, o los de Oasis también, ¿no? Más de la década del 90 para adelante el Joel Holland. Pero anterior son las de John Peel, las John Peel Sessions, tremendas, tremendos documentos en vivo de bandas que estaban surgiendo y que estaban en lo más alto a nivel musical. La John Peel Session tremenda. Y bueno, esta ya sería la parte final. Cure, están muy buenos también. Slowdive, qué sé yo, la de banda shoegaze son tremendos. Pero después todo. Cualquiera de John Peel está hecho con una calidad terrible, bien grabado, y las bandas son todas buenas, todas las bandas que fueron. Así que no va a ser la única vez que vamos a pasar John Peel. John Peel vamos a pasar varias. La de Damned también, me parece, en algún momento la vamos a pasar. Es tremenda. Bueno, viene el año que viene Damned. También viene The Cult. Me contaba el otro día el Chopo. Están viniendo todos. Tremendos shows. Así que bueno. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo que grabó caseramente Harry. Una versión muy libre de un tema de Joy Division. Está grabado muy caseramente. Pero ahora vamos a escuchar a Harry ahí con Shieldless Control. Más cercano, perde el control.
perdí control de nuevo, perdí el control, perdí el control, perdí el control de nuevo, perdí el control. Me tomó de la mano y me dijo, perdí el control de nuevo. Y nunca entendí por qué me dijo, perdí el control de nuevo. Ella gritó y partió y luego dijo, perdí el control de nuevo. Desde que iba a morir alguien me pisó, perdí el control de nuevo. Perdí el control de nuevo. Perdí el control. Perdí el control de nuevo, perdí el control. Y tuve que llamar a un amigo, perdí el control de nuevo. Mostró sus errores y me dijo, perdí el control de nuevo. Y se empezó de diferentes formas hasta que perdió el control. Estuvo caminando por un borde, perdí el control de nuevo. Perdí el control de nuevo. Perdí el control. Perdí el control de nuevo. Perdí el control. Perdí el control de nuevo, perdí el control, perdí el control de nuevo, perdí el control. Bueno, ahí lo teníamos a Harry, con su homenaje a Joy Division, Giro el Control, Perdí el Control, subtitulada todo. Un pequeño homenaje, pero bueno, grabado así caseramente, pero bueno, un pequeño homenaje. Joy Division, una banda terrible, para mí una de las más importantes de la historia de la música. Banda fundamental para la historia de Sumo también. Pero bueno, un pequeño homenaje a Joy Division. Así que hacemos lo que podemos. Acá hay mensajes. El Chopo dice, ¿qué temas aguante Harry? Recomiendo la película Control. Sí, bueno, de Anton Corbijn, a blanco y negro. Sí, la historia de Ian Curtis. Peliculón de Anton Corbijn, también un buen director de cine, arrancó con esa película, pero bueno, un gran ilustrador de tapas, un gran escenógrafo. Así que sí. Pero bueno, ese pequeño homenaje a nuestra amada Joy Division, esa banda terrible de Manchester. Y bueno, para cerrar, nos vemos la próxima para cerrar justamente Joy Division. Theoretical to say, except thank you, Malcolm. I have nothing bitter to say, except thank you for all the wonderful reviews. And I have nothing meaningful to say, except what an absolute delight it was to work with all those people. In fact, such a delight, I'm still working with one bunch. Good night. They're called Joy Division. Its number is Shadow Play.